bueno, vamos a cantar. Canta tu victoria, declara que es un tiempo para celebrar. Alza tus manos y alégrate. Canta conmigo, dale todo al Rey. Mira que Dios ha sido bueno. Mi Dios ha sido bueno. Mira que Dios ha sido bueno. Mi Dios ha sido bueno. Ven, ya no estés más triste y ven a gozarte. Que mi Dios es bueno, vamos a cantar. Canta tu victoria, declara que es un tiempo para celebrar. Alza tus manos y alégrate. Canta conmigo, dale todo al Rey. Mira que Dios ha sido bueno. Mi Dios ha sido bueno. Mira que Dios ha sido bueno. Mi Dios ha sido bueno. Iglesia Cristiana Cuadrangular Versalles, tu casa, nuestra casa, porque somos familia, familia de Dios, familia cuadrangular. Bienvenidos. Buenos días, hermanos y amigos, Dios les bendiga. Damos honra y gloria a nuestro Dios Todopoderoso en esta mañana, mañana de la gran escuela dominical, hoy domingo. Bienvenidos sean todos aquellos que se están conectando, los que están conectados. Damos gracias al Señor porque podemos hacerlo a través de llegar a sus hogares, a través de este medio. Y dadas las circunstancias, pues damos gracias al Señor por todo. Y así con esa alegría, con ese gozo de saber que este es el día que el Señor ha hecho, vamos a leer en la palabra y vamos a buscar en Salmos 121. Y leemos en autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová es tu guardador. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Gracias al Señor por esta palabra que nos bendice y donde declara que Jehová es nuestro Dios, es nuestro guardador. Gloria al Señor por eso. Y vamos a tener una palabra de oración y vamos a entregar este tiempo para que usted se pueda tener ese tiempo de que se pueda gozar en la presencia del Señor. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias, bendecimos tu santo nombre. Gracias, mi Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, gracias Dios, porque yo me acosté, dormí, desperté, porque tú me sustentabas. Tú eres el que sustenta mi vida, Señor. Tú eres el que nos guarda, Señor. Tú no te duermes, tú nos cuidas. Gracias por tu amor y tu fidelidad, Señor. En esta mañana nos gozamos en ti, en tu presencia, Señor. Saber que tú eres real en nuestras vidas, saber que tú eres real en nuestros medios, de que tú estás con nosotros, de que tú lo has prometido y de que tú eres fiel. Señor, muchas gracias por la vida. Gracias porque podemos despertar y ver un nuevo día, una mañana gloriosa, una mañana de victoria. No importa las circunstancias que estén aconteciendo, Señor, a nuestro alrededor, en nuestro entorno, en nuestras vidas, tú eres nuestro Dios y tú nos das a nosotros la victoria en el nombre de Jesús. Señor, límpianos de todo pecado, perdonas nuestras ofensas, nuestras deudas, perdona nuestras maldades, límpianos de toda maldad, de toda iniquidad en el nombre de Jesús. Señor, perdónanos si te hemos ofendido, Señor. Sabemos
que necesitamos de ti, Señor, y nos queremos acercar a tu presencia, Señor, con corazón limpio, con un corazón rendido delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, lávanos, Señor, y queremos reconocer siempre tu señorío, tu poderío, tu majestad, tu deidad, tu hermosura y tu santidad, Señor, porque fuera de ti no hay otro Dios santo. Tú eres el único, Señor. Tú eres Dios en los cielos y en la tierra. Eres el Dios alto, sublime. Eres el Dios temible. Eres el Dios todopoderoso. Eres el clemente, Dios clemente, lento para la ira, pero grande en misericordia, Señor. Tú nos amas con amor eterno, Señor. Reconocemos tu señorío en nuestras vidas, tu poderío, tu soberanía, tu majestad, Señor. Y nuestro corazón se rinde ante tu presencia, Señor. Hoy nos gozamos en ti, Señor. Quizás no nos podemos reunir en el templo, Señor, pero tú tienes el control de todas las cosas. Pero podemos conectarnos con tu Espíritu, Señor. Podemos conectarnos a través de este medio, Señor, para proclamar tu nombre, para que tu palabra sea glorificada, para que tu palabra sea predicada, Señor. En el nombre de Jesús, toma el control de este tiempo, ministra nuestras vidas. Señor, que todos los que estén allá en sus hogares, en sus casas, Señor, puedan sentir la presencia de tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Tú conoces los corazones, tú conoces las vidas, Señor. ¿Cuántos necesitan de ti, Señor? Oramos, Padre querido, pidiéndote, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo en este lugar, Señor, en este programa, Señor, en esta emisión, Señor. Dios, que tú tomes el control, que tú ministres las alabanzas, que tú ministres también la palabra, Señor, que ha de ser predicada, que esa palabra corra y sea glorificada, que ministre las vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que tú llegues a cada corazón, a cada vida. Visita las clínicas, visita los hospitales, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, trae fortaleza, trae fuerzas. Aquellos que necesitan de ti, Señor. Aquellos que están abatidos por la enfermedad, Señor. Aquellos que están afligidos, que le faltan fuerza, Señor, porque están en cama, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, levanta las vidas. Señor, socorre las vidas en el nombre de Jesús. Sabemos que tú eres nuestro socorro, Señor, que tú eres nuestra esperanza, oh mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Todo lo colocamos en tus manos, Señor. Todo lo colocamos en tus manos y ministranos a través de tu presencia, oh Espíritu amado, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias, porque sabemos que tú estás con nosotros y que tú eres poderoso, Señor, y que confiamos en ti, Señor, porque tú eres nuestra esperanza, Señor. Tú eres nuestro Dios todopoderoso, el que está con nosotros, porque tú lo has prometido, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, honramos tu presencia. Señor, queremos entrar a las alabanzas, que salga esas alabanzas con nuestro corazón agradecido a ti, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Y así con ese gozo les informo los anuncios que seguidamente ahorita tendremos las alabanzas. Y les reitero los anuncios. Seguiremos en la semana con los servicios. La red de mujeres los martes a las 6:30. La red de varones el viernes a las 6:30, tendremos los servicios de los jóvenes el sábado a las 6 de la tarde. Y no olvidemos que tenemos devocional en la semana a las 5 de la mañana, el devocional anclados en la palabra. Seguimos adelante y esperamos y confiamos, hermanos, que podamos volver a reunirnos en este lugar. Aquí en iglesia no olvidemos que debemos estar media hora antes para asistir al servicio.
No olvidemos que debemos usar las medidas de seguridad, acatar esas normas que nos han dicho que debemos usar, el tapabocas, guardar la medida de distanciamiento, inscribirnos en el link que nos pasan a través del celular, por favor, y que hay algo especial, que por favor cuando lleguemos al templo lo hagamos media hora antes para que podamos estar inscritos para poder asistir, porque esto ha sido establecido así y queremos nosotros que por favor no faltemos al servicio. Gloria al Señor. Y seguidamente vamos a entrar a la palabra. Damos honra y gloria al Señor nuestro Dios Todopoderoso. Dios les bendiga, Dios les continúe bendiciendo y que Dios les guarde en sus hogares, que el Señor sea derramando bendiciones hasta que sobreabunden en sus vidas. Dios les bendiga. Adoramos su santo nombre, Rey Dios. Gracias por el privilegio que tú nos das hoy de adorar, Señor, desde nuestro empleo, desde nuestras casas, Señor. Bendigo a cada familia que a esta hora se conecta, Dios. Padre, que sea tu Espíritu Santo allí redarguyendo, tocando a cada vida, a cada corazón, Señor. Queremos adorarte por medio de esas alabanzas, Señor, y que fluyan delante de ti como olor fragante, Rey. Vamos a declarar que tú eres digno, Señor, y que como tú no hay otro Dios, Jesús. Gracias, Rey de los cielos. Eres digno, Señor Dios. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Gracias, Rey Jesús. Y no hay nada que me
los cielos. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Digno, recibe la adoración, Señor, porque no hay otro como tú, Señor. Vamos a declararlo nuevamente así. Vamos a decirle que Él es digno, que Él es digno, que Él es digno. Digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Rey poderoso. Alábele allí donde tú estás, dile que Él es digno. Oh, Señor Jesús, alabamos su nombre, Rey. Adórale allí donde estás. Dígale, Señor, es que no hay otro digno como tú que se merezca toda adoración, toda alabanza, Dios. Solo a ti alabaremos y exaltaremos, Señor Jesús. Aún en los momentos de dificultad, tú te levantarás en nuestra ayuda, Señor Dios. Tú serás nuestro refugio, Señor. Tú eres nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Vamos a declararle que Él es todopoderoso, que Él es grande y que como Él no hay otro Dios. Amén. Oh, sí. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Dígalo así. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único
motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad. Beso en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie. Eres todo, tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, y no hay nadie como tú. Oh Señor, como tú no hay otro Dios poderoso. Exaltamos su nombre, Señor Jesús. Declaramos desde cada hogar que tú eres poderoso, Jesús. Vamos a declararlo por última vez. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, y no hay nadie como tú. Alabamos su nombre, Jesús. Eres poderoso. Amén, Señor. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por esta mañana que nos ha regalado, por esta bendición de podernos levantar, despertar, darle gracias a Él por sus misericordias. Gracias también por la compañía de todos nuestros familiares y amigos, y que la paz de Dios sobreabunde en cada uno de sus corazones. Esperamos que a través de estas redes sociales la gracia y la misericordia de Dios pueda llegar hasta sus hogares, y el abrazo cálido del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Yo les invito para que vamos a leer la palabra de Dios allí en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 8. Y dice la palabra de Dios en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Lo que pide Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar en esta mañana. Amantísimo Dios eterno, te damos gracias, bendecimos tu nombre y te exaltamos a ti, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra compañía, y en momentos de dificultades como los que estamos atravesando en todo el mundo, Señor, tú eres ese refugio, Dios Todopoderoso, que hoy se levanta para todo aquel que en Él crea. Tú tienes los brazos abiertos, Señor, esperando que todo el que quiera venga a cobijarse
debajo de sus brazos poderosos que no se han acortado para bendecir. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Y colocamos, Señor, esta palabra delante de ti para que sea bendecida y sea obrando en cada corazón, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a desarrollar el tema ¿con qué me presentaré delante de Dios? Algo de suma importancia en la vida de todo creyente es siempre buscar agradar a Dios. Lastimosamente, algunos han confundido o mezclado el buscar agradar a Dios con la religión y el legalismo. Y digo que buscar agradar a Dios a través de estos medios es algo lastimero, porque la realidad es que ninguno de estos dos medios, llámese religión o legalismo, nos puede acercar a la presencia de Dios. Así que la pregunta que ahora queda es, ¿qué debemos hacer para agradar a Dios? Este es el tema que estaremos explorando en el día de hoy. Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8 que hemos leído, hace una pregunta muy importante. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Y pregunta si es válido presentarse con holocaustos, con becerros, o si se agradará a Jehová de millares de carneros o arroyos de aceite. O si dará el hombre su primogénito por la rebelión, o el fruto de sus entrañas por el pecado de su alma. Pero lo más importante es que el versículo 8 nos resume lo que Dios ha declarado que es bueno y lo que pide Jehová. Solamente tres cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de la presencia de Dios. Dios no pide nada que Él sepa que no podemos hacer. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentado más de lo que podemos resistir, sino que juntamente, dice la palabra, con la tentación, Él da la salida para que podamos soportar. Santiago allí en el capítulo 1, versículos 12 al 15, dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. Esa corona que Dios ha prometido a todos los que le aman. Pero también dice que cuando alguno sea tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, cuando es atraído y seducido. Entonces, dice el apóstol, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Notemos que la tentación no tiene el poder de obligarnos a pecar, porque seremos tentados, pero por la gracia de Dios podemos vencer la tentación de pecar. Y aquí cabría preguntarnos, ¿puede Satanás obligarnos a pecar? No, no puede. Satanás puede tentarnos para que pequemos, pero no puede obligarnos a pecar. Luego, entonces, ¿es pecado ser tentado? No, tampoco lo es. El Señor Jesús fue tentado y sabemos que no pecó. La Biblia dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Debemos entender este punto con claridad. La tentación no es pecado. Sucumbir a la tentación sí es pecado. A Satanás le gusta condenar a los cristianos aun cuando no hayan pecado. Le gusta hacer que se sientan culpables al haber sido tentados por algún pecado, pero el ser tentado en sí no es pecado. Para tener una mayor claridad del mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana, voy a hacer un breve repaso de la historia. Miqueas es uno de los profetas menores y vivió durante el tiempo en que el pueblo de Dios
estaba dividido en dos reinos. Israel era el reino del norte y Judá era el reino del sur. Miqueas profetizó durante el reinado de tres reyes diferentes. Miqueas 1:1 dice que palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Así que la mayoría de su ministerio fue antes de que Israel fuera llevado cautivo por Asiria. Entre otras cosas, Asiria era un imperio brutal que utilizaba la barbarie para atemorizar y luego someter a sus enemigos. Y esto lo predijo el profeta Isaías cuando advirtió a Israel que si no se arrepentían, el Señor emplearía a Asiria como vara de su furor. Y lo encontramos en Isaías 10:5. Asiria estaba en el apogeo de su poder, y la reputación que tenían era por el terror que sembraban a su paso, y la brutalidad sería suficiente para hacer que Israel volviera a Dios. Pero no quisieron escuchar. Durante el reinado de Tiglat-Pileser II, Asiria comenzó a consolidar su poder en la parte oriental del imperio. Aproximadamente en el año 738 a.C., demandó y recibió tributo de Damasco, la capital de Siria, y de Samaria, que era la capital de Israel, según lo encontramos en Reyes, Segunda de Reyes capítulo 15, versículos 19 al 20. Pero 4 años más tarde, Damasco y Samaria se rebelaron, y una vez más este salvaje ejército sirio entró en acción. Damasco fue conquistada, así como Samaria y también gran parte del territorio del norte. Y entonces el pueblo fue llevado cautivo, y lo vemos allí en Segunda de Reyes capítulo 15, versículo 29. No mucho tiempo después de la destrucción del reino de Israel, es decir, de Israel y también de Judá, Judá se vio amenazado por la destrucción por parte de Asiria cuando fue atacado durante el reinado del rey Ezequías. La mayoría de sus ciudades principales fueron destruidas. Gracias al Señor, Sennacherib no pudo entrar en Jerusalén, donde el ángel de Jehová mató 185,000 soldados en el campamento asirio, sembrando el terror en sus filas y haciendo que Sennacherib fracasara en la conquista de Judá, volviendo nuevamente a Nínive, donde fue asesinado. Pero ni aún así el pueblo quiso volverse de su pecado. Esto es algo que queda bien claro en Jeremías, capítulo 26, versículo 18, cuando leemos: Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de cada casa como cumbre de bosque. Es decir, que Miqueas profetizó durante un periodo de intensa injusticia social en Judá. Los dueños de las propiedades desalojaban a las viudas. Los negociantes usaban balanzas y pesos engañosos para robarle al pueblo y a los ricos, y los ricos oprimían a los pobres. La corrupción, la violencia y la crueldad crecía en los príncipes. Los sacerdotes y profetas ministraban por avaricia y los jueces juzgaban con soborno. Lo dice capítulo 3 del libro de Miqueas, versículos 1 al 11. En otras palabras, el pecado había infiltrado a la sociedad. Si vemos algún parecido con nuestro país, es simple coincidencia. Pero ¿por qué era necesario saber estas cosas? Es necesario saberlas porque cuando hacemos una comparación entre lo que estaba sucediendo en ese entonces con el mundo de hoy, nos damos cuenta que no existe mucha diferencia. Con solo prestar atención a lo que sucede a nuestro alrededor,
nos damos cuenta que cada día que pasa la degradación moral aumenta. En otras palabras, encontramos que la maldad se ha ido apoderando también de nuestra sociedad, al punto de que algunos se habitúan a vivir con el pecado y lo ven normal. Pero quiero volver al tema. Lo primero que encuentro aquí son dos preguntas. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Quiero que nos detengamos aquí por un breve momento y pensemos en lo que estas preguntas reflejan. Estas preguntas no reflejan a Dios temor, sino solo reflejan religión. La palabra religión es definida como el conjunto de creencias o dogmas acerca de una divinidad, de sentimientos de veneración y de temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social, y de prácticas y ritos, principalmente la oración y el sacrificio, para darle culto a una divinidad. Quiero centrar mi atención en esta parte de la definición sobre prácticas y ritos, porque aunque para el pueblo judío el holocausto era esencial para obtener el perdón, ellos habían transformado esto más en un evento de rutina o un ritual que en un verdadero arrepentimiento por sus pecados. Y es exactamente por eso que vemos que el profeta Miqueas hace estas preguntas en un tono muy sarcástico, pero buscando que ellos pudieran ser confrontados con su propia conciencia y reaccionaran buscando a Dios de todo corazón, pero no halló la respuesta que Dios esperaba de su pueblo. Miqueas le habló al pueblo de ese entonces de esta manera porque él conocía muy bien el mal que hacían y sabía que ellos no sentían un verdadero amor por Dios. Él les habló de esta manera para tratar de que ellos se dieran cuenta de lo mal que actuaban. Miqueas les habló para que reconocieran que una religión sin amor verdadero a Dios no significa nada, es solamente una apariencia. La palabra de Miqueas de ese entonces sirve para recordarnos hoy a todos que la religión sin amor genuino a Dios, sin un verdadero arrepentimiento, sin un cambio de actitud, sin una vida que agrade a Dios, solo nos diferencia del impío en que éste es frío y el religioso es tibio, y a Dios le da asco el tibio y no el frío. Por tanto, dice que a los tibios los vomitará de su boca. Por muy religiosos que seamos, si Jesucristo no reina en nuestro corazón, nada de lo que digamos o hagamos nos va a conducir a Dios. Y esto es algo que el Señor nos dice claramente en Juan 14:6. Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hoy día es muy fácil decir que somos cristianos. Es muy fácil decir que amamos a Dios. Pero si no estamos haciendo la voluntad de Dios, si no amamos a nuestros semejantes, si cerramos el corazón ante la necesidad, si estamos en desobediencia, no tenemos nada. Mateo capítulo 7, versículo 21, el Señor dice muy claramente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero no obstante esa advertencia, la religión continúa avanzando a pasos raudos por el mundo. Muchos son los que dicen venir en el nombre de Jesús, pero no hacen la voluntad del Padre. Fue por eso que en Mateo capítulo 15, versículo 8, el Señor dijo a los escribas y fariseos: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Recordemos que no somos lo que decimos, sino lo que hacemos. No lo que queremos que la gente vea en público, sino lo que Dios ve en privado.
Recordemos siempre que la religión es un ritual o una rutina que nunca nos conducirá a la presencia de Dios. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Pensemos en lo que esta pregunta refleja. Ella refleja el legalismo, la ley. Si la observan la ley, escapaban de la ira de Dios. La ley mosaica hablaba acerca de los sacrificios de expiación. La ley queda bien ilustrada en Levíticos 5, versículo 15, cuando dice: cuando alguna persona cometa una falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto, de los rebaños conforme a su estimación en ciclo de plata, del ciclo del santuario, es ofrenda por el pecado. ¿Te imaginas que en nuestros días estuviéramos bajo la ley y no bajo la gracia? ¿Cómo alcanzarían los pobres el perdón de Dios si muchos están muriendo de hambre literalmente y otros a duras penas comen 1 o máximo 2 veces al día? ¿De dónde sacarían bienes o animales para ofrecer a Dios sacrificio por el pecado? Si en el pasado nadie pudo cumplir la ley, ¿será ahora más fácil cumplirla? Dios dice en su palabra: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Uno de los problemas más serios que afecta a quienes quieren ser salvos es el legalismo, porque el legalismo exalta la ley, la eleva por encima de la gracia. Si cumpliendo la ley pudiéramos agradar a Dios, entonces, ¿para qué murió Jesús? En vano vino a morir Jesús en la cruz del Calvario, dice Gálatas capítulo 2, versículo 21. Jesús tuvo que batallar en contra del legalismo durante su ministerio. Los legalistas del tiempo de Jesús eran los fariseos, y la crítica de Jesús fue bien severa hacia ellos, que creían que si cumplían la ley, agradaban a Dios. Fíjense lo que encontramos en Mateo capítulo 23, versículo 13 al 14, cuando dice: mas ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoran la casa de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto recibirán mayor condenación. No digo que la ley sobra, ni estoy diciendo que la ley de Dios no tiene un propósito. Gálatas capítulo 3, versículo 23 al 25 dice que antes de que viniera la ley, estábamos confinados, reducidos, encerrados, recluidos para esa fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero cuando vino la fe, ya no estamos bajo ese ayo o bajo esa guía de la ley. La ley sí tiene un propósito, y es mostrarnos dónde está el pecado. Romanos capítulo 7, versículo 7, dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Pero ningún cristiano es salvo debido a que ha cumplido la ley. Nosotros hemos alcanzado la salvación por obra y gracia de Dios, como lo dice el libro de Efesios, versículos 8 y 9 que acabamos de leer.
Así que nuestra salvación no depende de reglas o leyes. Nuestra salvación solo depende de nuestra fe en Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Un discípulo colgó en un blog una serie de inquietudes esperando una respuesta de que alguien lo instruyera, que lo guiara en su decisión de buscar a Dios. Y el primer apunte decía, Gálatas 3:19 nos dice que la ley tuvo su propósito y que fue añadida hasta que viniera la simiente, como dándole un término de vigencia. Y los versículos 21 y 20, el segundo blog decía, los versículos 21 y 22 está afirmando que la ley no puede vivificar, es decir, la ley no puede dar vida, y que si pudiera hacerlo, seríamos justificados por la ley. Y él se pregunta, me pregunto como tantos, si cumplir la ley me justifica ante Dios, ¿por qué razón tuvo que morir Jesús? ¿Y para qué lo hizo, si la ley también me salvaba? Pues al cumplir la ley me alcanza la promesa dada a Abraham, la cual éste creyó por la fe. Pero la promesa no fue dada por la fe en Jesucristo. El verso 23 dice que antes de la fe, estábamos excluidos o encerrados bajo la ley, para esa fe que iba a ser revelada. Termina preguntando, al creer en Jesús, que es por fe, ¿debo seguir buscando ser justificado por la ley, aunque ya no pueda cumplirla como los hebreos antiguos? Y el cuarto interrogante es el siguiente. Él dice, y los versos 24 y 25 dice que la ley fue una guía para llevarnos a Cristo, para poder ser justificados por la fe, para que cuando viniera la fe, ya no estábamos bajo la guía de la ley. Pregunta, ¿eso quiere decir que puedo ser justificado delante de Dios y ser salvo solo por la fe, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 24, Romanos 5, 1 al 9 y Efesios 2, 8? ¿O también debo tratar de cumplir la ley para ser justificado y ser salvo? Cuando yo digo tratar de cumplir la ley, lo digo porque algunos, intentando guardar la ley, es decir, no haciendo obras de siervos en un día particular de la semana, pero ellos ignoran deliberadamente que los antiguos hacían otras cosas para guardar la ley. Ofrendar, ayunar, ofrecer sacrificios, traer los diezmos, las primicias, las ofrendas, y no hacer obra de siervos. Pero si alguien ese día que guarda no hace nada para cumplir la ley, debería no hacer que otro trabajara para él. Y esto quiero explicarlo porque tiene que ver con el legalismo. Porque si yo no hago ninguna obra de siervo cierto día, porque si yo no trabajo ni hago labor alguna para cumplir la ley, pero ese día tomo un taxi, me subo a un bus, voy a un restaurante, voy a una tienda, o dejo que mi negocio abierto para que otra persona lo atienda, o yo voy al médico, pregunto, ¿no estoy haciendo trabajar a otro? Y es entonces por mi causa, por lo que yo creo, estaría supuestamente violando la ley. Es tanto como hacer este paralelo. Si yo no tomo licor porque es pecado, me está permitido regalarle el licor a otra persona que yo sé que se lo va a tomar, y entonces ahí no sería pecado. El hacer obras y ocuparnos de que sean vistas y conocidas
nos puede hacer pensar que con llegar a la iglesia, ir de vez en cuando, estamos bien con Dios y que le estamos agradando. Y eso nos engaña y nos impide ver lo que estamos haciendo mal. Ese era el caso con el pueblo de Dios de ese entonces. Ellos continuaban haciendo el mal y pensaban que con cumplir la ley del sacrificio, de expiación, serían agradables a Dios. Pero la realidad es que Dios esperaba mucho más de su pueblo, tanto como hoy lo espera de nosotros. Mateo capítulo 23, versículo 23 dice: «Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello». Estas palabras del Señor al final del mensaje de hoy nos responde nuestra pregunta inicial: ¿qué debemos hacer para agradar a Dios? Pero Malaquías 6:8 tiene la respuesta cuando afirma: «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios». Dios, en su infinita gracia y misericordia, nos ha declarado lo que es bueno. Dios ha permitido que el evangelio de la salvación llegue a nuestras vidas. Dios ha permitido que su palabra esté a nuestra disposición para que aprendamos lo que tenemos que hacer para llegar ante su presencia. ¿Y qué pide Dios a cambio? Él nos pide que hagamos el bien en todo momento. Lucas 6:27 dice: «Pero a ustedes, los que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian». Dios se complace cuando dejamos de ser oidores de la palabra y nos convertimos en hacedores de ella. Por eso dice en Romanos capítulo 2, versículo 13: «Porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados». Y Efesios 4:32 nos dice: «Antes bien sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo». Y por último, que nos humillemos ante Él. Dice Santiago capítulo 4, versículo 10: «Humíllese delante del Señor y Él los exaltará». Muy pocas veces estamos dispuestos a reconocer nuestras faltas. La mayoría de nosotros nos perdemos en la justificación de nuestros actos y no estamos dispuestos a humillarnos ante Dios. No reconocer nuestras faltas y errores y rendirnos a su voluntad es un síntoma de soberbia y de altivez. Pero esto no es algo que solo toca al mundo, sino también invade a los creyentes. Muchos no aceptan ser pecadores. Una vez le pregunté a alguien, porque veía su conducta y sabía de cosas. Yo le pregunté si él creía que era salvo y me dijo: «Claro que sí, hermano». Y se mostró como ofendido. Me dijo: «Yo ayuno tantas veces, oro tantas veces al día, yo leo la palabra no sé cuántas veces». Y me terminó diciendo: «Y si viera los milagros que hemos hecho con el Señor». Se nota que la humildad brillaba por su ausencia. Solo le faltaba una aureola, la aureola de la santidad. Santiago dice en el capítulo 4, versículo 6: «Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». Dios quiere que su pueblo reconozca, bendito sea el nombre del Señor, reconozca sus faltas y se humille ante su presencia. Ya para concluir, al inicio el profeta pregunta: ¿con qué me presentaré ante Jehová? Si hoy fuera nuestro último día, ¿con qué nos presentaríamos ante Dios? Tenemos que presentarnos ante el Señor reconociendo que la religión no le agrada, que la religión no salva. Dios no busca de nosotros religiosidad, rutinas, rituales.
Es cierto que la ley fue mi referente para llevarme a Cristo, pero cuando Cristo vino, ya no estoy bajo ese referente, sino bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que presentarnos delante de Él reconociendo que el legalismo no le agrada. Y no le agrada porque el legalismo invalida ese nuevo pacto, le quita valor al sacrificio de Jesús. Ningún hombre pudo cumplir la ley jamás. El legalismo mata la gracia. Solo Cristo fue capaz de cumplirla y al hacerlo nos liberó de la maldición del pecado y nos revistió de su gracia. Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 11 dice que todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito sea aquel quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Tenemos que presentarnos delante del Señor reconociendo que Dios se complace cuando hacemos lo bueno, cuando mostramos el mismo amor y misericordia que Él nos demostró a nosotros, siendo aún pecadores. Y lo más importante de todos, tenemos que presentarnos ante el Señor completamente humillados a su voluntad, reconociendo que hemos fallado y que necesitamos de su perdón. Querido amigo, querido hermano que hoy estás escuchando y viendo este video a través de estas redes sociales, es necesario volvernos a Dios, volcarnos con un corazón contrito y humillado, el cual Dios no rechazará. Es hora de entender que Dios está llamando a su pueblo, a propios y extraños, aun a aquellos que le han dado la espalda a Dios, para que nos volvamos a Él y alcancemos su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos. Amado Dios y Padre, te doy gracias, bendigo tu nombre precioso. Gracias por esta palabra que nos has permitido compartir en esta mañana, Señor. Permite que tu palabra, Dios, haya llegado a cada corazón y haga el efecto para el cual tú permitiste que a través de estas redes sociales nuestros amigos y hermanos estén conectados en esta mañana. Dios Todopoderoso, recibe la gloria, recibe la honra, Señor, pues solamente a ti te corresponde, en el precioso nombre de Cristo nuestro amado Salvador. Te damos muchas gracias. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor.